El fandom de Dragon Ball a lo largo del tiempo siempre se ha caracterizado por ser extremadamente especulativo. En un universo cuyas capacidades tanto de los protagonistas como también de los villanos es tan vasto, es natural que con solo una noticia o anuncio aparezcan un sinfín de teorías que a veces son exageradas y otras veces son entretenidas. El día de hoy hablaremos de una de ellas, la cual sucedió ya hace varios años, pero que hizo que todo fan de Dragon Ball se moviera a buscar información verídica sobre dicho tópico. No es Dragon Ball AF, por lo que si quieres saber a qué me refiero, pues comencemos de una vez. Cuando hablamos de fanfics, es claro decir que la época dorada de Dragon Ball en este ámbito fue Dragon Ball AF. Ciertamente de allí salieron muchísimos personajes interesantes, además de recolores muy entretenidos de algunas transformaciones. Lo que llevó a Dragon Ball AF a la cima de la moda anime sin estar vigente Dragon Ball como tal, era lo enigmático que este llegaba a ser. El tener un internet mucho más reducido o particionado en foros en vez de en un buscador masivo, hacía que cada fan de AF siempre tuviese una historia diferente que contar. Era el misterio y la incertidumbre de pensar si realmente AF era algo real o que se volvería una serie como Z y GT. Las imágenes o algunas de ellas eran muy bien hechas, y siendo niños no sabíamos que en los ordenadores habían aplicaciones donde cualquier persona podía modificar una imagen. Si bien yo en muchos de mis vídeos de AF comento que tal vez romantizamos demasiado la idea del mismo, no les voy a negar que lo hacía entretenido, mucho más que las imágenes y poquísimos fanfics interesantes que habían, eran los amigos y las raras teorías que tenían. Viéndolo en retrospectiva, es casi imposible imaginar que eso puede volver a repetirse, y menos ahora que sabemos lo fácil que es descubrir algo falso o modificado de algo real. Es increíble, pero los que eran haters de AF en su momento llamándolo falso o ridículo, somos ahora nosotros cada que se filtra alguna supuesta noticia o anuncio. Quizá en otro video hablemos de si es posible o no un nuevo AF en el futuro. Pero centrémonos en el tema de hoy. Para los que no crean, Dragon Ball AF o algo parecido a ello sí que se repitió, y no pasó mucho tiempo para ello. Muchos recordarán la época de la Batalla de los Dioses. Aquella película tan amada y odiada que le dio inicio a todo lo que hemos visto de Dragon Ball desde el 2013 hasta ahora. La premisa de la Batalla de los Dioses era relativamente simple, y a la vez llegó a ser muy rebuscada con el argumento del Super Saiyajin Dios. Mucho del desprecio a la misma fue por ello. Sin embargo, algo al final de la misma película le dio a todo fan una bocanada de esperanza, siendo que Bills menciona que él no era el único dios de la destrucción, y que habían esparcidos por la existencia 12 de estos. Como se podrán imaginar, el fandom nuevo de Dragon Ball no tardó para nada en hacerse notar, y se crearon teorías, fanarts y fanfics por toneladas. Para que se hagan una idea, esa época dejaba a Dragon Ball AF en pañales en cuestión de arte hecho por fans. Ya no por poder ni nada por el estilo, sino que argumentalmente se notaba que había mucha más calidad especulativa en cada fanfic que encontrabas. El fandom se salió tanto de control, que la desinformación que había sobre supuestos proyectos de Dragon Ball, pasaron completamente desapercibidos hasta que se publicó el póster oficial de la resurrección de Freezer. Eso también da para otro vídeo, pero sigamos con este. Como se pueden imaginar, la premisa de todo fanfic medianamente reconocido en dicho momento, era cualquiera que presentara una historia de los supuestos 12 dioses de la destrucción que Bills mencionaba. Luego de un tiempo, algo marcaría un antes y un después en esta historia, siendo una imagen que seguramente todos aquí reconozcan fácilmente. Al momento de aparecer esta imagen, el internet se rompió casi inmediatamente. Era increíble que algo que mostrara a los supuestos 12 dioses de la destrucción juntos existiera, y que para aumentar la impresión, estuviese tan bien hecha. Se venía de una era en la cual casi toda imagen así resultaba falsa siendo AF, pero la diferenciación en este caso radicaba en que existía un proyecto vigente de manera oficial, siendo las películas de Dragon Ball Z que implementaban el poder divino. Ya sabíamos que habían 12 dioses que no conocíamos y por lo tanto significaba un proyecto a futuro. Esto catapultó la credibilidad de esta imagen a estratos muy altos. Evidentemente había gente que obviaba que esto fuese real, ya que el mostrar a personajes así de la nada es algo que ninguna franquicia de entretenimiento haga. Sin embargo, mucha gente sí que creyó esto, y a raíz de ese pensamiento nacieron un sinfín de teorías ya no solo sobre estas imágenes, sino sobre el por qué sí que era real o por lo menos, se basaba en algún diseño o boceto que se había filtrado supuestamente. Hablemos de que esta imagen se salió un poco de las manos, hasta el punto en que diversos medios japoneses dedicados al manga la llegaron a desmentir.
De hecho, se teorizaba mucho además, de que la prematura aparición de Champa en Dragon Ball Super se debía a que querían dejar claro que ninguno de esos diseños serían utilizados o servirían de inspiración para alguno que otro dios. Obviamente esto solo fue una simple teoría que personalmente veo muy exagerada y sin fundamentos porque no era para nada necesario. Aún así, es para que se hagan una idea de lo que llegó a provocar esta imagen. Sabiendo eso, pasemos un poco a su argumentación. Hablemos de más o menos qué eran o qué intenciones tenían estos personajes hechos por fans a diferencia de los que todos conocemos. En cuestión de sus nombres, no recuerdo a todos ellos, dado que al ver que los fanfics eran más referidos a argumentos sexualizados en donde un Goku mediante un enamoramiento súper rebuscado obtenía poder o motivación para poder pelear, los dejé automáticamente. Sin embargo, recuerdo algunos de ellos. No obstante, la premisa sí que me parecía interesante, pues aunque no lo crean tenía bastante lógica para darle cierta connotación negativa a dioses que supuestamente no eran malvados. El fanfic que por lo menos yo pienso fue el original se llamaba Dragon Ball Z, los guerreros Z. Nótese que aún se usaba el término Z, para referirse al argumento. La saga o historia nunca se terminó pues supongo que se aburrieron o la abandonaron al ser demasiado larga. En un esquema general, los 12 dioses eran entidades neutrales que despertaban cada cierto tiempo a mantener orden en los universos o ciertos sectores del mismo. Esto, pues algo como los 12 universos de Zeno, obviamente no existía. La existencia en este fanfic se basa en un macrouniverso, que tiene dentro de sí, universos más pequeños los cuales tenían guardianes o dioses en cada uno. Estos dioses a su vez tenían superiores siendo estos los dioses creadores, lo que hoy conocemos como ángeles, quienes mantienen expandiendo el universo constantemente. Para mantener el equilibrio, los dioses optan por mantener cierta igualdad en los mortales, al punto de que estos no quieran apoderarse de todo. Por lo tanto, la motivación perfecta para despertar y ser los antagonistas del fanfic, era que Goku había sobrepasado el nivel de un mortal, volviéndose un dios. Esto despertaría a los dioses, quienes vendrían uno a uno para eliminar a Goku. Mediante esta manera, Goku iría desarrollando sus poderes, y enfrascándose en batallas increíbles contra genuinos dioses. De buenas a primeras cualquiera pensaría que el argumento de estos dioses es mucho más interesante y además, mucho mejor en cuanto a funcionalidad que los que conocemos hoy. Sin embargo, es una estructura argumental muy básica y poco fundamentada. Sí, podríamos darle algún sentido místico de fondo, pero me sigue pareciendo incluso más plano que el actual, por la simple razón de que su propósito se basa en una sola prolongación de hechos que es destruir a Goku, y no es más amplio como si lo es ahora con lo que sabemos en Super, donde aún sabiendo que Goku posee el Ultra Instinto, es algo que a los dioses les da prácticamente igual siempre que no interfiera en sus universos negativamente. Además, se supone que estos irían despertando uno a uno, dado que cada uno era más poderoso que el anterior. Con solo decir que uno de los más recordados denominado como Tamanedi, cuyo análisis en el canal viene pronto, ya podía derrotar a Bills bajo la lógica de este fanfic, con solo un 45% de su poder total. Lo que hoy sabemos, es una locura. Claramente en esta época se sabía que los dioses poseían habilidades escondidas, pero era natural pensar que eran singularidades de cada uno, más no una doctrina entera como el poder Hakai o el Ultra Instinto. Razón por la cual me siguen pareciendo mucho mejor los dioses de Super lógicamente. Para ese momento, un dios era fuerte porque sí, ya que entrenó por millones de años. Pasemos al punto final, el cual aquí sí prefiero a estos dioses antiguos que a los actuales. Hablamos de su diseño. No quiero hacer pensar que los diseños de uno o varios fans sean mejor que los oficiales, pero es que los diseños de los dioses de Super son para mí personalmente demasiado poco. Hablamos de seres con un poder demencial, cuya responsabilidad es regir un universo entero, y me dan a un troll, una bola de pelos y demás diseños extremadamente simplistas. Sí, sé que ese es el estilo de Toriyama, mas sin embargo siento que si en algún escaño de su obra debía romper este estereotipo era en los dioses de la destrucción. Sí, sabemos que el Mega Instinto es una técnica que puede cambiar o modificar el aspecto físico del usuario y que estos dioses pueden volverse brutalmente épicos, pero es como decir que los dioses falsos también podían hacerlo validando su mejoría estética. He de decir que los dioses falsos, aunque algunos eran curiosos, sí que tenían diseños imponentes y que transmitían divinidad y peligrosidad. Cosa que para mí les falta a los reales. No estoy diciendo que los reales sean feos, sino que entre ambos conjuntos, me quedo con el fanart.
Y ojo, hablamos de diseños que se hicieron a pulso, sin basarse en su mayoría en diseños viejos de Dragon Ball. Lo que podemos concluir de este tema es que siempre que haya una supuesta nueva serie o película de Dragon Ball, el fandom del mismo pondrá manos a la obra para tratar de teorizar lo que podría venir en el futuro. Los dioses de la destrucción falsos son prueba de que Dragon Ball vive de su inmensa comunidad, la cual mediante este tipo de proyectos individuales le da vida. En su momento el revuelo que causó esta imagen fue espectacular, siendo que realmente se basaba en un hecho real que había comentado Vince al final de su pelea contra Goku. El diseño y las teorías de la misma llegaron en el momento correcto, de manera que incluso se tuvo que desmentir en varias ocasiones, llegando incluso a crear teorías de conspiración por todo el mundo. Pero ahora que les comento este recuerdo, me gustaría que me contaran alguna anécdota que recuerden sobre este tema. De verdad y como siempre espero que el contenido haya sido de su agrado, y si fue así ya saben que pueden dejar un pulgar arriba. Ya sin más que decir, les ha hablado Dragon Ball News y será hasta una próxima entrega.